Saludos, gente linda de YouTube. Hoy día yo le quería hablar de un tema que le interesa mucho a las personas. Un tema que muchas personas se preguntan, ¿será esto cierto? Vemos que en ciertas ocasiones hay personas que entran en algunas iglesias y escuchan a personas hablar en un idioma o balbuceando palabras entendibles, y las personas que hacen esto normalmente dicen que este es un don que proviene del Espíritu Santo y que están hablando en lenguas angelicales. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el don de hablar en lengua? Para entender mejor el asunto, vamos a leer la Biblia. La primera vez que se habló en lengua fue en el año 33 en Jerusalén. Vamos a leer la Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Y vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego, que se fueron repartiendo y posando una sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu lo capacitaba para hablar. Para esa época había en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Así que cuando se oyó aquel sonido, se juntó una multitud que estaba desconcertada, porque cada uno de ellos oía hablar a los discípulos en su propio idioma. Según este versículo, el don de hablar en lengua era la capacidad milagrosa que Dios dio a los cristianos primitivos para hablar otro idioma sin haberlo estudiado. Como dice el versículo, estos cristianos llegaron a escuchar a otros discípulos en su propio idioma, no en un idioma que no comprendían en absoluto, como hoy día solemos escuchar. Por eso nos podemos preguntar, ¿cuál era la función que tenía estos dones en esta época? Como los judíos estaban rodeados de pueblos que hablaban otras lenguas, este don lo ayudó a difundir las buenas noticias sobre la palabra de Dios. Y también servía de señal para que todos sepan que ellos ahora eran el pueblo elegido de Dios y que tenían su aprobación. Por eso hoy día vemos que las prácticas de hablar en lengua de las religiones modernas se diferencian mucho de este don que provenía de Dios. Por ello, la Biblia advirtió que el don de hablar en lengua cesaría. Vamos a leerlo en 1 de Corintios 13:8. Y dice: el amor nunca falla, pero en cuanto a los dones de profetizar, serán eliminados. Los dones de lengua desaparecerán. Los dones de conocimiento serán eliminados. Así es, los dones que provenían del Espíritu Santo cesarían. Por eso, en muchas ocasiones hay personas que se preguntan cómo una persona que es inmoral puede hablar en lengua. Se quedan desconcertadas. Bueno, yo le traigo buenas noticias porque este fenómeno de hablar en lengua se debe a dos factores. Primero, el emocionalismo. Exacto, la emoción. Otro se debe a la influencia de poderes ocultos o demonios.
Sí, en muchos casos las personas que se dicen hablar en lengua solamente se están dejando llevar por la emoción o por el deseo de vanagloriarse. Quieren hacer creer que son más limpios, que son más santos que otros, pero en verdad no lo son. En otros casos se dejan influenciar por los demonios. Por eso que en muchos casos las personas que hablan en lengua se ponen a retorcer la cara, se ponen a hacer sonidos raros. Y si ustedes ven imágenes de este fenómeno, van a ver que no tiene nada de Dios. Y es claro y evidente que está muy relacionado con los fenómenos paranormales y con los demonios. Se retuercen, dicen cosas sin sentido, hacen cosas verdaderamente feas allí. Y para eso, y eso se debe a que los demonios se aprovechan de la ignorancia de las personas que no llegan a identificar, no leen la Biblia bien, y entonces ellos creen que eso era el don de lengua. Y los demonios deben ahora mismo estar riéndose de esas personas que creen eso, porque ellos son los que hacen creer por el emocionalismo a esas personas que sí están hablando en lengua, pero en verdad lo que están balbuceando, están diciendo cosas sin sentido, porque como analizamos, los dones de hablar en lengua eran lengua de verdad, lengua que sí se podían utilizar y que Dios lo había dado con un propósito, no como lo que pasa hoy día, que parece un poco como un circo lo que está pasando en las religiones modernas. Buenos amigos, sea como sea, si una persona que dice hablar en lengua y no es verdad y lo hace para ganarse un privilegio o vanagloriarse, para ponerse encima de los demás, esta persona podría verse en aprieto. ¿Por qué? Porque esto podría ser tomado como un pecado contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y este pecado no puede ser perdonado, lamentablemente. Y usted podrían preguntarse, ¿por qué? Bueno, Jehová lo podría tomar como un insulto que manche su nombre. Y en muchos casos esto es lo que pasa. Las personas que hablan en lengua solamente quieren vanagloriarse, no quieren darle la gloria a Dios. Quieren decir, yo soy santo, yo soy el mejor. Y llegan hasta en ocasiones a mentirse a ellos mismos y a mentir a los demás con estas simulaciones que son un pecado grave. Claro, si este pecado es tomado como una falta, se debe de hacer con conocimiento pleno de que es un pecado, porque en muchos casos hay personas que siguen a los demás, sigue sus simulaciones. Todo esto es falso, no están hablando lengua, solamente están balbuceando, como ya vimos. Para terminar, el don de hablar en lengua hace tiempo que ya cesó. La Biblia lo predijo y es por eso que no vemos en la calle personas hablando en otro idioma predicando que lo aprendieron del Espíritu Santo. No vemos eso. Por eso es que inventan estas cosas de que están hablando otro idioma de ángeles y que no se entiende, porque claro, no se le puede decir no es así, pero la Biblia es clara. Los dones de lengua cesarían y la Biblia es clara. Eran idiomas que sí se podían entender y tenían una función dentro de la congregación, pero por la ignorancia Satanás está engañando a muchas personas hoy día. También esta influencia se debe a los demonios. Los demonios quieren seguir engañando a las personas. Y quería decir, hoy día lo más importante no es hablar una lengua que ni se entiende, no tiene ni sentido ni tiene ningún propósito dentro de la congregación hoy día.
Lo más importante es hablar una lengua que se entienda, que pueda edificar a las personas que van a la congregación, a la iglesia, con una palabra entendible. Así es la única manera que vamos a estar cumpliendo con la voluntad de Jehová Dios. Si predicamos de manera que se pueda entender, así vamos a beneficiar a las personas que nos escuchan, no hablando palabras influenciadas por demonios. Y si ustedes ven claramente en las imágenes que he puesto que esto no puede venir de Dios. Y si se ven bien y lo comparan con las personas que adoran ídolos, que adoran demonios, es muy semejante las cosas que pasan en estas religiones e iglesias. Por eso hay que tener mucho cuidado y leer bien la Biblia para no dejarse engañar de Satanás. Si le ha gustado la información compartida, por favor denle like a este video. Y si le gustan información como esta, por favor suscríbase a mi canal porque seguiré subiendo videos parecidos a esto. Muchas gracias y Dios me lo bendiga y hasta la próxima, mis amigos.